Bienvenidos y bienvenidas a todos acá a Priorizarte, otro episodio más de este espacio informativo que trata sobre las artes plásticas, la cultura, el arte contemporáneo acá en el país. Y seguimos con más episodios acá, luego de hacer un pequeño parón en estos podcasts que hemos venido realizando hasta ahora. Mi nombre es Víctor Vergara y este espacio es respaldado por el Instituto Tecnológico ISPADE, que queda acá en el centro norte de Quito, en la avenida Patria y Ulpiano Páez. Aquí en pantalla pueden conocer un poco de su oferta académica y sus contactos, con su próxima carrera también de artes visuales a abrirse en este mes de octubre de 2025. Y también les invitamos a ustedes a conocer sobre la beca Barea Guayasamín que está promocionando el Instituto Tecnológico ISPADE. En esta oportunidad tenemos la presencia de un artista bastante reconocido acá en el país, más de 25 años de trayectoria y de investigación y de muchas series trabajadas acá en este episodio número 11 que estamos produciendo hoy y llevando para ustedes a la audiencia de Priorizarte. Tenemos acá en el estudio la presencia de David Santillán. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, buenas tardes, un gusto estar con todos ustedes y poder compartir y hablar acerca de la obra y los proyectos y el mundo del arte que nos apasiona y que estamos haciendo mucha actividad para que esto tenga una nueva vida. David, tú eres muy conocido en la escena artística acá, cultural del país. Son más de 25 años de trabajo, me equivoco, casi 30. Sí, 25 años por ahí, sí. Más o menos. O sea, yo empecé desde así muy 18, 20 años igual. Yo creo que por ahí tendríamos un término así de temporalidad. Aproximadamente desde el 2000 ya es como algo ya más intenso en el que me dedico más al tema artístico, entonces yo creo que sí estamos en esa cronología de tiempo, sí. Y eres formado en licenciatura de restauración y museología. Sí, o sea, mi formación es licenciado en restauración y museología en la UTE y especialista en museos y patrimonio. Y estas son más o menos las actividades con las cuales yo he tenido que englobar para ya luego enfocarme en todo el tema del artista visual. Y muchos de nosotros reconocemos tu trabajo con dos ejes principales de discurso o líneas de investigación: el paisaje intervenido y la sociopolítica. Pero queremos conocer primeramente cómo fueron tus primeros pasos en las artes, incluso antes de estudiar. ¿Por qué dedicarte a las artes plásticas, restauración? ¿Hubo artistas en tu familia también que te inspiraron o te dijeron, ve por este camino? No había artistas en la familia, más lo que había sí era sensibilidad y un acercamiento hacia la música o simplemente al mirar, al ver. Entonces una vez que ya uno empieza el tema de mirar, ver, empieza a aprender. Y luego me acuerdo que los fines de semana en el colegio, igual ahí me recibía cursitos de dibujo, de pintura. Me acuerdo se llamaba el taller La Huella, y luego compraba las revistas posibles sobre el tema y ir a las librerías a ver lo que se trataba sobre arte. Entonces siempre fue un acercamiento así bastante interesante hacia una forma de acercarse o de expresarse a través de las artes visuales. Obviamente la visita a los museos, conocer ahí cosas interesantes. Me acuerdo una de las visitas que ya me marcaron fue una exposición del Estuardo Maldonado en el Museo Camilo Egas, o sea, cosas así, donde que de pronto uno puede entender ya otro tipo de visualidades y la forma de cómo puede estar dirigida una expresión. Y luego fue desarrollándose cada vez un poquito más hasta ya que se haya formado y se haya constituido ya un sistema de vida. Incluso tuviste la oportunidad de trabajar en talleres de restauración al inicio, como el taller de restauración Miguel de Santiago. Sí. ¿Qué recuerdas? ¿Qué te dejó esta fase? El taller de Miguel de Santiago era muy interesante. Imagínate, tenía creo que 19 años, ahí 19 años, y yo ya estaba en la universidad. Entonces fuimos ahí como 3 personas a trabajar ahí y fue interesante ya intervenir obras del siglo XVIII, XVII, a la vez con obras contemporáneas, o sea, más o menos del 80, 90 y obras de inicio del siglo XX, y conocer también la escena artística. Entonces ese taller era un taller muy, muy activo dentro de la parte de restauración con la parte de la gestión así cultural. Entonces fue como las primeras incursiones dentro de un sistema artístico cultural que hasta ahora me ha durado las relaciones, las amistades
y todas esas vivencias, ¿no? Y también tuviste la oportunidad de trabajar con el mismo Estuardo Maldonado por un tiempo. Sí, yo justamente ahí en Miguel Santiago hoy le conocí al Estuardo y luego ahí me guió bastante, fue muy importante su guía. Yo me acuerdo hasta ahora, o sea, citas así importantes que me decía que debo entender, o sea, la sensibilidad de las cosas, o sea, como una forma de ver más lejos de lo físico y poder ahí tener poder encauzar la sensibilidad. Pero no solamente en la parte formal, sino también en la parte de vida, o sea, porque en esas épocas el trabajo artístico estaba como supeditado hasta una forma de vestirse, de estar, de ser, cuando que de pronto la obra a veces estaba muy diferente a lo que uno es, entonces era más como que se construía el personaje del artista, que ser el artista en sí mismo. Entonces, en cambio, con esas reflexiones y ese aprendizaje, uno se enfocaba a la construcción de la obra y no tanto a la construcción del personaje. Entonces era así algo muy interesante poder ver desde esas diferentes maneras. Entonces son maneras y enseñanzas muy puntuales que luego van marcando una dirección ya en el futuro, ¿no? Donde que de pronto era solamente el hecho de irte al taller, ponerte el mandilito para trabajar y tener un horario. Era interesante porque al inicio vos pensabas que de pronto era el glamour, las exposiciones, las inauguraciones, cuando que ahora es parte del trabajo, parte de la actividad, porque sí, pero el taller, el trabajo así constante, conciso, profundo, es de pronto lo que te puede llevar a tener una obra ya más coherente y fuerte. ¿Y cómo recuerdas al maestro Estuardo? ¿Era estricto, disciplinado, cabreadito? Era bastante disciplinado, o sea, y así muy formal en sus maneras de dirigir y también en esas épocas muy ¿cómo es? Muy grato, así, muy generoso. Entonces estábamos así, algunas personas ahí, por ejemplo, algunos artistas se quedaron bastante tiempo trabajando, yo tuve una temporalidad, pero eso fue bastante interesante para poder, en ese inicio, imagínate, 18, 19 años, poder ahí marcar ya una disciplina, ¿no? O sea, un rigor. El rigor para producir las cosas, o sea, tener ya el tiempo, tener ahí el descanso, o sea, la energía para dirigirte hacia algo y no necesariamente estar pensando, o sea, enfocarte ya. Eso sería el resumen. Yo aprendí eso en esas épocas. Y posteriormente empezaste a involucrarte en proyectos de restauración en algunas instituciones, incluso en algunas iglesias de la compañía mismo, pero fueron proyectos grandes. ¿Qué te dejaron estos proyectos? O sea, involucrarse con el patrimonio es algo muy interesante. O sea, yo toda la vida casi he pasado en el centro histórico. Mi escuelita era ahí, el colegio era cerca ahí, yo vivía de niño ahí por San Diego, entonces era algo que era ya mi espacio, mi mundo. Ahora, por ejemplo, mi taller está en la Valparaíso y veo todos los días el centro. Entonces el centro tiene como una energía muy particular que me concentra mi vida. Entonces, a lo que empezaba ya a las intervenciones, por ejemplo, la Iglesia del Tejar, la Iglesia de la Compañía, también a nivel nacional, en las diferentes iglesias de Cotopaxi y Loja, en varios lugares también en el exterior. Entonces era una idea ya de poder entender también la obra antigua y las técnicas que de pronto uno puede usar para que esa memoria perdure, vaya a las siguientes épocas. Y justamente en el tema de la compañía lo especial fue poder hacer la reconstrucción de esos arcángeles que habían sido quemados y no había la manera de pronto cómo poder recuperar. Entonces tocó hacer todas las técnicas que se usaban en ese momento, más de la construcción compositiva y la deformación que te produce la cúpula para poder conseguir una forma de que, una manera de que se vaya integrando de manera así visual y técnica esas obras, ¿no? Esa es una experiencia así muy interesante. Entonces, luego involucrarte y descubrir ahí pinturas murales antiguas o cuadros o ser ahí como una persona así muy minuciosa, para ir al trazo sobre una obra antigua. Entonces para mí fue casi como una formación para ya mi técnica de pintura, por decirte, o sea, leer obras del 17, 18, 19, pero centímetro a centímetro, o sea, entender
a una distancia de unos 10 centímetros. Sí, 10, las texturas. Entonces, claro, la manera técnica le aprendí ahí, o sea, y poder entender cómo cada obra corresponde a su época y también a la par investigar y profundizar acerca de eso, o sea, conocer las épocas, los personajes, sus contextos históricos, y eso fue algo muy importante. Entonces, el tema de la memoria y el tema del arte colonial como una forma de construcción de la imagen siempre se me ha influido, siempre estaba presente también hasta mis obras actuales. Es como consta en la presente. Imagínate si no traigo un grabado, pero tiene esa parte manual del marquito y todo, entonces lo manual, la técnica siempre es algo que está bien cercano hacia mi manera de cómo yo me acerco al arte también. Ya vamos a comentar esta obra que has traído acá también al estudio en unos minutos, pero al ver tu portafolio, cualquiera de las personas que tienes pública en tus redes sociales, en tu Instagram, podemos ver que el portafolio es extenso, has pasado por muchas series de trabajo y muchas investigaciones. Si quieres definirte ante un público que no te conoce todavía, David, ¿cómo te defines hoy día como artista plástico, como artista visual? Porque te hemos visto evolucionar en tus trabajos en reiteradas ocasiones. Para aquellas personas que no conocen tu trabajo, ¿cómo te defines hoy? ¿En qué fase está David Santillán? O sea, yo creo que me podría definir como artista visual, cerca de la materialidad. O sea, me gusta la materialidad como una manera así muy, muy poderosa de poder a los elementos darles otro tipo de tratamiento para poder producir contenidos. O sea, he hecho a veces cosas un poquito que estén más cercanas hacia que sea solamente de un momento, que se puedan diluir, pero más me siento más cómodo con la materialidad. Ahora, por ejemplo, estoy en una etapa del dibujo, del papel y usando así un montón de estrategias y técnicas que me pueden ahí más o menos entender a lo básico que es el dibujo como la manera más básica de poder concentrar las ideas, y luego poder darle una dimensión así más profunda como es escribir, o sea, un papel, una tinta, que es así la manera prístina de cerrar una idea, poderle elevar a unas cuestiones más profundas. Entonces, ahora de esa búsqueda, a la par también siempre la pintura, principalmente relacionada con el tema del paisaje, pero dándole otro tipo de connotación, ha sido también algo muy, muy cercano, o sea, que es algo que siempre, como te decía al inicio, el aprender a ver, el aprender a mirar, luego se va desarrollando hasta esa forma de poderse expresar así con las imágenes y producir así las obras. Aquí en cada podcast y en cada episodio, David, tratamos de hacer un repaso de las series más recordadas o más representativas de los artistas. Y tenemos de ti series de hace muchos años como Índice de Refracción. Creo que fue hecha alrededor de la pandemia, 2020 sí, más o menos. Pandemia. Sí, esa obra es una obra así muy interesante. O sea, imagínense en esa época que estábamos encerrados y de pronto era el único vínculo de redes sociales. Entonces yo me imaginaba escafandras o si no las ventanas circulares de los barcos que estabas viendo hacia un horizonte, o de un submarino, de una nave que estabas viendo un cielo o un paisaje o cualquier horizonte que ya no era posible. Entonces me refería a recuerdos, a viajes anteriores, y les remetía a esas imágenes de ese tipo de concepto. Y entonces a las obras, todas en formato redondo, les hice también su protección o su burbuja. Por eso las recuerdo mucho, sí, se quedan en la mente. Sí, entonces la cúpula, la burbuja, era como una manera de poderles concentrar y proteger, y a la vez daba un efecto visual como que si fuera una gota de agua así congelada. Entonces era como expresar esa congelación del tiempo que tuvimos en la parte de la pandemia, y fue una obra que yo le produje en esa serie y en esa época, y esa serie les puse como 2-3 veces en varios lugares, y fue claro, o sea, la gente también tenía esa misma percepción, o sea, como de pronto una pintura puede estar así atrapada o a la vez está protegida, y como esas maneras visuales de distorsión a través de la esfera era también como una manera de poder reflejar el momento que estábamos nosotros pasando en esa época. O sea, era el resultado de la experiencia del artista y la obra en ese momento. Sí, por eso las recuerdo mucho visualmente y se quedan en la mente estas obras cubiertas. Es de un acrílico, ¿no? Sí, es un acrílico. Es un acrílico. Y también te has caracterizado mucho, David, por obras
cargadas altamente de discurso político, claro, como las series Gris, que son de unos años anteriores, 2010, 2013. 2003 empieza esa, o sea, esa serie empezó, yo me acuerdo, en la época así complicada, bastante fuerte aquí del correísmo, y se desencadenó cuando era el tema ese del 30S, me acuerdo. Sí, totalmente. Entonces, era una especie de, o sea, del magnicidio. Entonces yo empecé a investigar sobre los magnicidios y magnicidios históricos ecuatorianos. O sea, tenemos el más evidente y registrado de Jaime García Moreno. Sí, entonces García luego Moreno, una investigación acerca de toda la parte política, cómo estaba el correísmo, que supuestamente izquierda, pero tenía muchas líneas de derecha, y se asimilaba mucho el pensamiento de García Moreno de esa época. Entonces le empecé a hacer como una especie de relación. Y me basé en las imágenes de las fotografías que se hicieron sobre García Moreno cuando se murió, que fue, por ejemplo, históricamente fue una casualidad, porque el fotógrafo estaba haciendo unas tomas en una esquina cercana. Ajá. Y imagínate en el siglo XIX, o sea, todo el aparataje. ¿Cuál era la probabilidad? Claro. Sí. Y luego llega y pasa todo esto, ¿no? Entonces hace las tomas de esas y queda ese registro. Entonces sobre ese registro fue la base para poder desarrollar las obras. Obviamente ya con elementos ahí más diferentes y tratando de hacer una reflexión, o sea, una reflexión hacia el tema político, donde que de pronto el poder te puede embelezar, el poder te puede transformar. Y luego de toda esa obra quedó como un resumen, unas representaciones de la silla del poder, la silla presidencial, pero ya que va transformándose en tentáculos. Entonces los tentáculos como unas analogías del poder político, y obviamente los poderes de turno también ahí ya cambiando y distorsionándose sobre eso. Entonces esa serie fue muy muy importante, en esa época muy polémica. Le pude exponer unas 2 veces, pero de manera la primera, o sea, casi fue como una instalación que duró poquitas horas, que le hicimos en un hotel quemado al lado de Santo Domingo, al lado que era la casa de García Moreno. Entonces duraba 3 horas, fue una invitación rápida, eso sí, hicimos un bonito catálogo, pero era la idea de poder decir que tenemos voz, reflexión, y queremos tener una cuestión de postura hacia lo que sucede, porque te juro, nadie hablaba, nadie decía nada, o sea, era como todo el mundo se quedaba en shock. Entonces yo quería hacer una posición social, o sea, a través de la pintura y política, donde de pronto estos acontecimientos pueden ser recurrentes de nuestra historia, pero nos pueden marcar hacia temas así bastante fuertes. Tuve, no sabes, amigos, como era bien politizado y bien fragmentado, me decían desde que era enemigo de los derechos de Alfaro hasta no sabes todo. Entonces iban al taller, me tomaban fotos. Era un tema así bien raro. Sí, se volvió. Pero claro, eso fue necesario en ese momento. Y luego le pude hacer una exposición en el Centro Cultural Metropolitano, pero con un diálogo con las obras de la Reserva. Entonces ahí tuvo más o menos otro tipo de mensaje, pero para mí era interesante poder hacer la exposición al lado del Palacio Presidencial. Sí, es muy simbólico. Entonces ahí de ahí era, o sea, las personas que iban a visitar era un poco, o sea, cómo le entendían, o sea, había de todo, o sea, había insultos, había cosas positivas, pero había que hacerlo, o sea, yo necesitaba que ese momento tenía que hacer, o sea, no podía yo mirar a otra parte, tenía que yo dedicarme a hacer esa posición, esa postura. Y obviamente esa colección de obras ha sido de lo que de pronto a mí me abrió bastante representatividad dentro del medio, y yo veía de pronto que no sé, o sea, no había como otra línea que se vaya desarrollándose por ese tema, ¿no? Aparte de la posición política, o sea, sino de cómo uno puede hacer imágenes y cómo el poder de la imagen puede producir ese tipo de interés o de fortaleza o de debate, hacia imagen de debate para las personas. Un debate necesario. Claro, entonces eso no había, o sea, no había cómo. Entonces ahora, por ejemplo, la obra está guardadita, o sea, tengo unas 2 obras de la serie. Hace unos meses estuvo una obra de la serie ahí como pieza del mes del Moon, entonces es como, imagínate, viene el reconocimiento 10 años después. Sí, totalmente. Pero está sólida, o sea, está permanente, está... Y vigente. Está concisa, sí. Una de toda la colección, solamente está una en una colección particular, otra está en una colección política ahí en Panamá.
y nada más, pero le tengo lo más completa posible. Yo recuerdo mucho la obra que son unas sillas blancas solas en el Salón Amarillo. Sí. Entonces representa la soledad en el poder. Sí, la soledad del poder. Entonces era las sillas pica, imagínate que salen, van, vienen los cambios del poder y luego la sillita en el fondo y con el Palacio Amarillo que te envuelve, o sea, claro. Sí, totalmente. Entonces, incluso pasó un caso hace unos meses, me parece que fue en marzo, sobre esta obra del artista Lars O'Brisk, que fue retirada, me parece que en Ambato, en el Salón Luis San Martínez, porque tenía un discurso altamente político también, era un Novoa colgado o algo así, y hubo un grupo de personas que la retiraron a la fuerza de la obra. Entonces, ahí podemos ver cómo las obras de altas cargas políticas incomodan, llevan al debate, y creo que tú te has caracterizado por eso. Yo hice una muestra completa y un discurso completo, o sea, luego hice sobre Lenin, sobre Lazo. Del Novoa todavía no me sale, o sea, porque no tengo es un personaje que todavía no le puedo así leer, o sea, hay que darle tiempo. Lo que he imaginado es como una persona solitaria tocando una batería y al fondo en un departamento hermoso, bellísimo, Central Park de Nueva York, aislado completamente de todo, o sea, por ahí se me viene, pero no tengo todavía no le agarro todavía es que la lectura para un personaje político del ejecutivo toma tiempo, ¿no? Claro, porque te das cuenta que son imágenes, o sea, no es video, es imagen. Sí. Es una imagen congelada, es una imagen completamente, o sea, que solamente se defiende por sí misma. O sea, que tienen que atraparte, al menos en este mundo de época de imagen, en 2 segundos, en 3 segundos. Sí. Entonces la imagen debe ser construida para que funcione de esa manera. Y de ahí viene mi siguiente pregunta, porque es interesantísimo conocer un poco de los procesos por los que pasan los artistas. Una vez que tú te llega la imagen o la información sobre un tema que quieres trabajar, ¿cómo empiezas la línea de investigación? Es decir, trabajas sobre 2 principales premisas, luego te llega una idea y ¿cómo la concibes luego? ¿En qué soporte vas a trabajar? ¿Con qué materiales? ¿Qué técnica? ¿Cómo lo defines todo? O sea, se empieza primero por la idea y de ahí va más o menos la forma como se le va a resolver, cómo se le va a desarrollar y todo. Y cada idea, cada material tiene más o menos su sentido. O sea, por ejemplo, el tema de las burbujas, si no era burbujas, o sea, no había sentido que se refleje sobre el tema de la protección y lo de la pandemia, ¿no? O también, por ejemplo, con obras como la serie de las fronteras. La serie de las fronteras son unas obras apaisadas de 2 metros por 40. Entonces, si yo estoy trabajando sobre la línea de límites, la línea de frontera, estoy haciendo como una especie de ampliación de la línea entrecortada que representa el límite. Y el límite como una creación propia, una creación humana, que en realidad el límite no existe. Y luego estás en los lugares de frontera y le representas en un lugar que es solo humano, no normal. Y le quito todos los personajes y le hago como si fuera una imagen después de que ya no existan los humanos. Entonces es algo interesante. Entonces, si no es el formato alargado, si no funciona de esa manera, si no hay personajes, en cambio, no estaría, o sea, no se cierra la idea. Y por ejemplo, en el tema de la serie política, si yo me estoy refiriendo a esa zona, a esa parte histórica, resolverle sobre una monocromía casi, entonces que no tiene ningún tipo de sentido del color, por eso se llamaba gris. Entonces todo va agarrando sentido, pero primero es la conceptualización de la idea, armarte así un marco teórico, luego resolverte, ver las formas, como investigar sobre lo que quieres proponer y luego cómo le vas a resolver. Y justamente en el tema de las artes visuales ahora, de las pinturas que hacemos, que las imágenes, o sea, que vos le veas a la imagen se entienda completamente eso, porque tenemos una lucha de imágenes terrible. Entonces si la pintura no tiene esa contundencia, entonces se puede diluir. O sea, no es una cuestión así, o sea, bastante, que debe ser un poco elaborada. Por ejemplo, hoy algunas de esas fronteras están en un mural en Cuenca, en la calle Larga y casi Huayna-Cápac. Entonces verle allá de 20 metros por 5, como que funciona el tema, ¿no? Funciona ya la manera que estaba así concebida, porque ya el formato te envuelve. Entonces, y se siente que estás metido en un paisaje. Entonces, que era la intención, que de pronto uno
a lo que va diseñando la exposición, que son las fronteritas, luego un fondo gris enorme que te envuelva, que te produzca ya una experiencia, o sea, no solamente sea contemplativa, sino sensorial, a través de lo que son las imágenes. Entonces ahí sí ya estamos como en el camino. Y eso lleva meses de trabajo. Claro. Incluso años algunas cosas. Por ejemplo, una expo que muy, muy chévere, pre-pandemia, justo mesecito antes de la pandemia, era una investigación sobre la poesía mística de Juan de la Cruz y la Teresa de Ávila en el Museo del Carmen Alto. Entonces yo decía como una lectura de esta época acerca de la espiritualidad y de la poesía mística, que es algo también súper interesante a través de las formas, de los objetos, como por ejemplo Juan de la Cruz hacía una división hasta de género de su alma y de su cuerpo, y cómo de pronto le estaba entregada hacia una cuestión así personal, mística, que era en esa época la fe, o si no de la Teresa de Ávila, que tenía una contundencia de discurso, y dentro de sus publicaciones era como decirte, ahora sería una super pro feminista. Les daba así fortaleza hacia un grupo de mujeres que en el siglo XVI, XVII o anteriores tenían que poderse así fuertes hacia un medio muy machista y fuerte a través del conocimiento, la sabiduría y el acercamiento a la fe. Entonces eso yo le desarrollé en obras, en pinturas, en instalaciones. Entonces funciona bien, pero claro, eso también te va dando un proceso de estudio, ¿no? Tú te has caracterizado como, bueno, y esta es mi lectura personal, como un artista muy, muy cercano al arte colonial, al arte moderno, pero indudablemente eres un artista de nuestra época, contemporáneo, con muchas décadas de trabajo ya. ¿Cuál es tu lectura del arte contemporáneo ecuatoriano hoy? ¿Hacia dónde va? Porque vemos una cantidad de trabajo que tiene que ver con el arte digital, performance, videoarte. ¿Cuál es tu lectura de hacia dónde van estas tendencias? ¿Hacia dónde va el arte contemporáneo? O sea, el arte contemporáneo ecuatoriano está muy, muy interesante, está muy fértil, o sea, está muy desarrollándose por todas las... O sea, el arte contemporáneo en sí, lo que te hace, te libera, ¿no? Te libera completamente las formas y las maneras de poder ahí expresarte. Entonces, hay disciplinas que pueden ser ahí, que te puede quedar un registro, y otros en cambio que simplemente son efímeras. Sí. Pero lo que busca en sí es que ya es lo que te digo, una experiencia, e involucrar a la gente y crearte algún tipo de tensión. O sea, a veces con recursos, con herramientas que de pronto tienen que ser variadas de lo que puede ser lo que llamaríamos tradicional, escultura, pintura y todo ese tipo de cosas. Pero el arte contemporáneo ecuatoriano va en camino de así, por una línea que va dentro de lo que llamaríamos del arte internacional, ¿no? O sea, las líneas internacionales así bastante básicas, donde que de pronto hay ya corrientes muy definidas. Entonces hay exponentes que se van como alineando por ahí, como han pasado en todas las épocas. Hay otros que de pronto están estudiando acerca de la parte de la naturaleza, de pronto lo que yo llamo el art ONG a veces, o si no de pronto que estén vinculados así con todos los cánones actuales, que son, por ejemplo, todos los grupos marginales o cosas así, o si no, por ejemplo, mujeres, indígenas, temas de actualidad, coyuntura. Claro, entonces ahora está, por ejemplo, eso bastante fuerte, ¿no? Sí, el artista indígena, el género, o sea, todas esas cosas. Entonces, pero esos son como épocas, o sea, que están pasando, y esa visibilidad también está interesante. A mí lo que me parece ahora lo más destacable es el nivel de las artistas contemporáneas mujeres, es un nivel así altísimo, y yo le veo así como una parte así de mucho potencial, o sea, y la diversidad, o sea, yo me gustaría que siga existiendo esa diversidad, porque no es como antes, que había solamente, por ejemplo, una línea, ¿no? Una línea por la cual van a ir. Entonces ahora es como estalactitas, o sea, estalagmitas que van saliendo por todo lado. Entonces llegan hasta un punto que de pronto necesita más visibilidad y de pronto despegar, y para que esto tenga una postura, una visibilidad así internacional bastante fuerte,
Pero eso te digo, eso te lleva a la vida, pues, o sea, pero eso yo le veo así mucho futuro y estoy muy feliz por eso. Qué maravilla. Y hablando de la contraparte de eso, ¿cuáles serían para ti los 3 problemas u obstáculos que tienen que sortear hoy los artistas contemporáneos ecuatorianos? ¿Cuáles son las económicas, las financieras, de sitios de exposición, fondos concursables? Para ti, ¿cuáles serían los problemas que tienen que sortear? O sea, el problema primero es que tratar de tener como una idea más de resiliencia y no esperar de nadie nada, o sea, tratar de crearse como una especie de microempresario y si vienen los recursos del Estado, que vengan, pero lo que es importantísimo para un artista es poder tener por lo menos un discurso así bastante sólido y tener ya poder estar integrado en un medio, un circuito social, sí, alguna cosa, o sea, porque te digo, o sea, por más bueno que seas, pero si no estás ubicado con gente más o menos que esté en el ámbito, no va a pasar nada. O sea, esa idea romántica, maravillosa del siglo XIX, que estabas ahí en la buhardilla haciendo una obra espectacular, claro, sí, te golpean a la puerta y te dicen, oye, qué bueno que eres, véndeme las 20 obras y ya. Claro, sí, o sea, sí pasa, seguro pasa. A mí me ha pasado, pero sí pasa. Pero te digo, no es algo que de pronto podemos nosotros vivir porque es el día a día y todo. Luego ya vas creciendo, viene la familia, vienen los hijos y luego ya viene otro tipo de necesidades. Entonces ya se van como que dejando estas posibilidades artísticas. Entonces es un trabajo así bastante continuo. O sea, de pronto tienes otro tipo de percepción de la vida, otro tipo de percepción de realidad, pero muy cercanos, a ti estás cercano a la patita en la tierra por siempre y seguir desarrollando tu propuesta. Entonces hay que diversificar las posibilidades y todo. Entonces te digo, si viene un premio, si viene un concurso, chévere, pero no decir ya porque el Estado no me ayuda, no puedo hacer nada, no, o sea, claro, hay que hacer iniciativa propia, o sea, hay que tratar de ver cómo se puede mover. De lo que yo escucho de muchos amigos y amigas artistas es que tienen que ser buenos en redes sociales, ir a los eventos a exponerse, ir a eventos de otros colegas, y involucra un montón de... Sí, es un trabajo de así... Tener un taller propio incluso es difícil a veces. Sí, o sea, por ejemplo, claro, o sea, eso, el taller propio es una cosa que vos, por ejemplo, a lo que te contaba a los 18 años era como decir, wow, o sea, quisieras, pero luego ya le construyes, ya le armas y vas desarrollando. Y claro, o sea, también es poder, o sea, ahora te digo, es más fácil, por ejemplo, uno hace la obra, hay redes sociales, la publica. En esa época era como ¿dónde muestro? ¿Dónde o sea, muestro? Sí. Había pequeñas exposiciones y era meterse para poder mostrar lo que uno hace. Entonces, ahora de pronto hay más herramientas, o sea, además hay herramientas que de pronto te puedes tener ya una visibilidad mundial si estás trabajando así bastante bien, pero claro, o sea, eso es una de pronto las ventajas. Y luego ya es la constancia, porque te digo, la constancia te lleva más lejos que, o sea, talento y constancia creo que sería la clave de todo esto. Y 2 preguntas puntuales, David. El momento más gratificante de tu carrera hasta ahora, el que recuerdas siempre. O sea, yo le hago una analogía de la carrera artística como las espirales ascendentes, ¿no? O sea, que está en continuo movimiento. O sea, siempre hay gente atrás, siempre hay gente adelante. Y esto termina cuando uno ya se muere. Claro, sí. Entonces... Por eso digo hasta ahora. Hasta ahora te digo, o sea, por eso hasta ahora... Sigue habiendo así cosas así maravillosas, lindas. Por ejemplo, una cosa hermosa fue tener ya mi taller, o sea, trabajar ahí, poder tener ahí obras. La otra es poder ya tener el tiempo y el espacio para poder observar y ver. La otra es, ¿qué será? O sea, de que pronto ya pueda haber tenido familia y todo, y que la familia pueda vivir de lo que estoy haciendo. Es gratificante. Entonces ya se va, eso es muy, muy chévere. Y luego de pronto que ya puedas generar a través de esto, o sea, puedas ampliar, o sea, puedas como difundir ese mismo tipo de herramientas para que se vaya generando y se vaya mejorando el panorama artístico de tu localidad. O sea, eso también es importante. Y bueno, en estas décadas de trabajo tú también has trabajado con mucha gente, con muchos colegas.
En cuanto a curadurías, un curador o curadora con quien hayas trabajado y tú hayas considerado que haya leído o traducido tu obra lo mejor posible a la audiencia o a una exposición o a textos. O sea, de textos... ¿A quién recuerdas más? De textos me recuerdo, por ejemplo, desde el inicio, cuando quise una pequeña publicación en el año 2005 de un catálogo. Fue interesante la percepción del Cristóbal Zapata, súper chévere, un trabajo así súper interesante. Sí. Luego, después, la percepción y texto de la exposición que hice, que te decía esa en el convento del Carmen Alto, de la Sonia Kramer, unos textos así, que integró así bastante bien y pudo ser una guía. Luego, también puedo destacar de un libro que está todavía ahí en ciernes, de un curador español que se llama Julio César Abad. Entonces, él también le agarró bastante la lectura de todos estos temas y le pudimos ahí elaborarle el machote de la publicación que se sigue desarrollando, y luego el tema de cómo publicar, cómo cerramos, y cerramos en la parte histórica y dejamos las cosas así, ¿no? Entonces ahí ha sido bastante interesante. Y también últimamente, por ejemplo, el que ahora está el Hernán Pacungo, también ha sido muy interesante. Ha sido así una persona también que me ha apoyado bastante dentro de la forma de visibilidad nacional e internacional. Y claro, son personas que en cada época, que en cada etapa van como apoyando hacia el proceso artístico que uno está desarrollando. Entre tus grandes cifras se encuentran más de 28 exposiciones nacionales e internacionales, 4 bienales no internacionales. Sí. Entonces, es mucho trabajo recorrido con curadores. Por eso pregunto por los curadores, porque claro, los artistas se vinculan mucho con ellos por un cierto tiempo en una serie específica, ¿no?, de trabajo. Sí, o sea, hay mucha sensibilidad a veces de lado a lado. O sea, a veces, por ejemplo, yo también le hago la analogía, así como los capítulos de la Biblia, según San Mateo, según San... Exactamente. Entonces, de pronto se van acercando hacia una obra que vos estás grabando. Pero lo interesante es que ellos se acercan de pronto a lo que vos estás produciendo. Claro. Hay algunos ejercicios curatoriales que es al revés. Entonces, el curador se hace como un director de orquesta y agarra a los artistas así, bueno, vos toca esto, y arma así los las dirige, cosas. Sí. Claro, también ahora hay una cuestión así bastante fuerte de tema curatorial con los artistas que de pronto tienen hasta más visibilidad y tienen hasta más, más presencia que el artista. Entonces es algo así que va sucediendo, depende de los eventos, ¿no? Por ejemplo, a veces yo también he hecho así ejercicios curatoriales, pero claro, va más o menos hacia la guía, hacia un propósito. Simplemente es como ahorrarte así tiempo y todo, o sea, por decirte, ¿sabes qué? Ese camino ya está desarrollado, ándate por este lado, o revisa esto, o lee esto, y ya está. Entonces es algo muy, muy necesario la curaduría, porque más o menos te puede, o sea, te ayuda mucho a que te puedas vos ahorrar un montón de tiempo y tener, o sea, ser más conciso, porque uno puede, es como... Otra imagen que te puedo dar es como que te vas al bosque y no llevas los pancitos para para dejar las migas, sí. Entonces no puedes regresar, o los pajaritos. Entonces es un bosque, la parte académica es un bosque, o sea, es mucha información. Tenemos demasiada información ahora. Entonces tenemos que tener más o menos esa guía. Entonces esa guía se puede armar más o menos a través de las ayudas de las curadoras o las personas que más o menos pueden ya dirigir hacia un objetivo. Porque si no, el tiempo y todo ya no te da. David, y para ir cerrando este podcast, esta conversación, muchos temas se quedan por fuera, pero siempre queremos comentar sobre los próximos proyectos involucrados en los que esté participando el artista. Vas a formar parte de la segunda edición de Reinventarte. Sí. Esta iniciativa forma parte de Tafashion, Produbanco, a favor de esta Fundación Acción Animal. ¿Cuál va a ser tu rol allí? ¿Cómo es la dinámica y la participación? ¿Y con qué obra estarás? O sea, fue una selección ahora son 12 artistas. Son los artistas que intervienen ahí en los escaparates de Tafashion. A mí me pareció interesantísimo. O sea, este Reinventarte es un fideicomiso que ayuda, como es que integra a Tafashion como uno de los auspiciantes, luego la Fundación de Protección Animal, el Cóndor Andino y la Fundación Guayasamí como beneficiarios de las obras que se realicen. También las obras
van a estar ahí como una temporada expuestas en los escaparates, luego se va a una exposición final. Y lo interesante es, o sea, lo que nos gusta a nosotros es irte a un nuevo público, o sea, formar un nuevo público, estar metido en un centro comercial con las obras y que otra gente que de pronto no accede al museo o no accede a las galerías se vaya para ese lugar. Entonces algo así muy, muy chévere. Yo voy a participar con una serie que está es pintura y grabado y en dibujos y relacionados con la naturaleza, parque urbano y todo, más o menos a lo que estaba haciendo en la última exposición de dibujo que hice en la Galería Punto Roja. Entonces más o menos de esa línea y van a ir unos dibujos encerrados en unas cajas de acrílico. O sea, sigo con el tema de o sea, quise proponerles como unas piezas como piezas de joyería, como piezas exquisitas dentro de un escaparate. Entonces esa es la propuesta que estoy ahora presentando. Y hablando de grabados, aquí trajiste al estudio sí. un grabado. Coméntanos cuál es el nombre que tiene y qué expresa la obra al frente. Es una figura. Sí, es un grabadito es un grabado que se llama de la serie de Shots. Es un personaje que de pronto es como un reflejo de un vasito así de agua y que tienes vos de reflejo ahí. Esa es una figura reflejada de mi papá a los 18 años, con ese traje así todo impecable. Entonces me parecía el tema de cómo puede ser una imagen encerrada, un contenedor de memoria acerca de ese vasito y a la vez cuando vos ahí te tomas del vasito de agua, pues estás como tomando ese pedazo de memoria. Entonces tenemos más o menos idea. Es una punta seca con fotograbado y ahí me gustó hacer este tipo de montaje entre antiguo y moderno para que tenga más o menos ese tipo de representación. Y finalmente, David, también eres coordinador de la Feria Acuarte, que va a estar en su cuarta edición este mes de agosto, los últimos días del mes de agosto. Coméntanos qué días son, cuántos artistas van a participar allí, qué diferente va a tener de la tercera edición del año pasado. O sea, de diferencia va muchos artistas nuevos. Es un trabajo que le hemos hecho así de manera así bastante fuerte. Va a estar en el Centro de Convenciones Metropolitano del 28 al 31 de agosto. Ahorita está una participación de 135 artistas, son 89 stands, creo que están ya solamente libres 1 o 2, son 3.000 metros cuadrados de exposición y vamos a hacer ahí eventos académicos y conferencias ahí en el lugar. Y hemos estado haciendo eventos previos a la feria, enfocándonos en el coleccionismo y enfocándonos en la visibilidad de artistas de pronto que por haber circunstancias ya no están así muy activos. Entonces hicimos hace unos meses una exposición en el Ichimbía que se llama Memoria y Ficción, así con artistas del 70, 80, no tan muy conocidos. Ahora vamos a hacer este 25, una exposición que se llama Mujeres Mágicas, que son obras de la colección del Museo Mena Camaño, colecciones particulares, artistas que exponen en la Cuferia y artistas invitados. Y también un evento el 26-27 en el Potrero del Lumbicí, donde hacemos una pequeña muestra de artistas que van a exponer en la feria, y eso con la intención justamente de ir a nuevos públicos, que crear una sinergia dentro del ambiente y de la gente que le gusta el tema del arte, para que luego ya se desencadene en agosto, finales, y que vaya ahí las personas. Entonces, esas activaciones nos han servido primero para ya activar el coleccionismo, activar a los artistas y lo que nos hemos dado cuenta, o sea, de pronto la necesidad de visibilización de la gente, de pronto por lo que no hay espacios dispositivos, hay pocas galerías en la ciudad. Entonces este lugar, o sea, la lógica que me dicen ahí los amigos que van a participar, dice, verás, yo hago una exposición, máximo van a ir a ver unas 100 personas. Pero si expongo en la feria, por lo menos me van a ver unas 10 a 12 mil personas. El tráfico enorme. Entonces, de personas, sí. Esa visibilidad es lo que les atrae. O sea, más que el negocio de la venta, que también hubo negocio el año pasado, se vendió a cerca de $250,000. O sea, es la forma de verse, de poder darse a conocer. Sí, y de acercamiento a otro público. Y de acercamiento a otro público, sí. Y eso es lo interesante.
Qué gusto, David, que esta iniciativa privada esté creciendo cada año, que esperemos que se esté haciendo cada año o cada 2 años. Qué gusto, David, tenerte acá unos minutos acá en Priorizarte, dar a conocer tus obras de trabajo, tus series, tus iniciativas, tus proyectos, y de verdad que ha sido fantástico. Nos falta el tiempo para seguir conversando de curaduría, de tus trabajos, pero esperamos tenerte acá próximamente para que nos sigas contando de tus trabajos nuevos, tus próximos proyectos, y qué fantástico que hayas venido, David. Chévere, Víctor, te agradezco mucho, y también agradecer aquí a ustedes por dar este espacio y para poder y agradecer a todas las empresas privadas que nos están apoyando, que estamos, por ejemplo, haciendo ahora algo que no es muy usual en los eventos de arte. Hicimos un convenio ahí, un apoyo, nos auspicia Gran Comercio, y tenemos la promoción de las pantallas en toda la ciudad, en el aeropuerto. Entonces está promocionando el arte de esa manera, y eso es algo que de pronto no es muy común, pero yo creo que la escena artística y nuestros compañeros artistas nos merecemos todo eso, y que puedan seguir desarrollándose con el tema. Gracias, David, por venir, y gracias a la audiencia de Priorizarte acá para seguir conociendo a profundidad a cada uno de nuestros artistas acá en el país. Gracias al Instituto Tecnológico ISPADE también por el espacio que siempre nos proveen acá de este maravilloso estudio ubicado en su sede matriz en Quito. Con nosotros y ustedes será hasta otra próxima oportunidad. Chao, chao.